Bien, tenemos el placer de contar con la presencia de Fausto Elías Tejada. Fausto Elías Tejada es ingeniero agrónomo, es presidente de la Asociación Nacional de Profesionales Agropecuarios. Viene acompañado de un miembro de la directiva, Andrés Gómez. Le decía yo a Fausto Severino que en honor a la verdad el programa estaba un poquito saturado del tema de la categorización de los agrónomos. Era un problema real, pero no se logró resolver, porque tú no puedes categorizar a todo el mundo. Lo tienen los médicos en los hospitales. No es lo mismo un residente que un jefe de servicio, pero no lo pudimos lograr. De eso no vamos a hablar. Vamos a hablar con Fausto y con Andrés de cuáles son los planes de este gremio en el tiempo que le toca dirigirlo. Es decir, la agenda, con un problema. Tiene la responsabilidad de dirigir un gremio en tiempos electorales. Y hay algo que ocurre con los abogados, con la rectoría de la universidad, con los médicos y con los agrónomos, que la AMPA, el Colegio Médico, la Asociación de Abogados y la rectoría relacionan mucho la población con quienes ganan y qué hacen esos que tienen esas instituciones en sus manos. Es decir, que queremos cuáles son los planes del gremio que desplazó una directiva que era calificada como pro gobierno. La producción del campo, lo que hablamos, si realmente esa producción es real, los precios y cómo debe de manejarse un tema frente a una crisis internacional. Y, como es natural, el que produce o el que asesora al que produce tiene que tener relativamente bienestar. ¿Cuáles son los planes para mejorar la situación de los agrónomos, de los veterinarios que trabajan para el gobierno y del agricultor? No del campesino, no, del agricultor, cultivador de la tierra. Le damos la bienvenida al ingeniero Elías y al ingeniero Gómez. Bienvenidos. Vamos a comenzar con los planes del gremio. Adelante. Muchas gracias por esta invitación y agradecerle que nos permitan la oportunidad de dirigirnos principalmente a los profesionales agropecuarios y a todo el país en general. El doctor Jacín, con su planteamiento, demuestra conocimiento del tema y de la agropecuaria. Años es la vejez. La experiencia. Entonces, hay dos temas que él tocó inteligentemente. Y es que él nos decía que la AMPA se había pasado años luchando por una categorización, casi era un disco rayado en todas las intervenciones con el mismo tema, sin un planteamiento nuevo. Entonces, en nuestra campaña electoral, cuando aspiramos a la presidencia de AMPA, que gracias a Dios obtuvimos el favor de la mayoría de los profesionales agropecuarios para dirigir este gremio, nosotros decíamos que nosotros queríamos una AMPA nueva, una AMPA con nueva visión, que no fuera una AMPA de solo reclamar un aumento salarial, una reposición, un traslado, sino una AMPA que fuera un ente participativo en todo el entorno nacional, pero básicamente en lo que es la política agropecuaria que se va a desarrollar para el beneficio de los productores. Y hacía también una diferenciación también en lo que se refería productor, agricultor y campesino, porque no todos los campesinos son productores y no todos los productores viven en el campo, porque hay productores que tienen su finca, viven en la ciudad y van al campo a trabajar. O sea, una diferenciación que hay que hacer.
Entonces, nosotros tenemos un plan claro de lo que es el desarrollo agropecuario nacional, pero también en beneficio de los profesionales agropecuarios. O sea, nosotros planteamos, primero, capacitación continua para los profesionales agropecuarios, porque el profesional que no se capacita continuamente, pues se va quedando atrás, y más con la rapidez que va avanzando la tecnología en todos los niveles. Entonces, tiene que haber una capacitación continua. Pero un detalle importante, nosotros decimos, abogamos por el desarrollo integral del profesional agropecuario. Perdón. Sí. Escúchame que te interrumpo, porque ya los hechos están consumados en materia de... No estamos en campaña ya, ¿verdad? Ya pasaron las elecciones. Correcto. Y este programa siempre ha sido una ventana abierta para la AMPA, o sea que ustedes podrán tener la oportunidad de venir periódicamente a explicar los planes y hacer ese tipo de cosas. Muchas gracias. Y la gente quiere saber, entre ellos nosotros, en qué punto estamos con respecto a la ejecución de sus funciones como secretario general, Presidente. como presidente de la AMPA, si ya usted tomó el toro por los cuernos, si ya se han hecho los cambios administrativos de muchísimos programas que manejan ustedes, que yo no sabía que la AMPA manejaba como programas de no sé, cosas. De apoyo al profesional agropecuario. Entonces ya quisiéramos saber algo de eso, porque el tiempo aquí es un poquito criminal, y además hoy tenemos muchos temas y muchas cosas. Perfecto. Quisiéramos que tú te desarrollaras un poquito más, ustedes conversaran más de cómo va, o no más, sino que nos expliquen qué ha pasado con el tema del local, con el tema de los cambios administrativos, etcétera. No sé si seas tú la persona para eso. Sí, mire, le agradezco la observación, porque sí, ha habido una situación de tergiversación de los hechos. Porque, fíjese, los hombres no son cómo comienzan, sino cómo terminan. En la historia nacional tenemos dos casos bien emblemáticos. Pedro Santana, un pro-independentista, un general de la independencia que obtuvo muchos méritos, pero se cayó cuando anexó la República de España. Termina en la historia como un traidor a la patria. Lado contrario, Coronel Camaño tiene su historia con los cascos blancos y esas cosas, pero se reivindica en el 65 y termina como héroe. Entonces, ahora que usted trae ese tema a colación, nuestro querido amigo Danilo Severino ha estado en los medios de comunicación tergiversando los hechos, inventando, hablando mentiras, porque nosotros lo queremos mucho, pero ante tanta falacia, tantos inventos, es importante que pongamos las cosas en contexto. ¿En qué consiste? Porque aquí nosotros no lo hemos percibido, a menos que yo no estuviera aquí algún sábado, que nada me falta uno. No, aquí no lo es. No, él pero... no ha venido a hablar aquí, él sabe que esta es su casa también. Sí, pero por Desde ejemplo... el punto de vista ya de la relación... Él ha querido politizar la situación del gremio. ¿Ve? Ha querido involucrar al ministro en esta lucha, una lucha que es gremial, no política, ni del ministro, ni del jefe de gabinete, ni nadie. Nadie con rango de ministro, viceministro, no ha tenido interferencia en esto. Es una lucha gremial. Entonces, lo que sucede es que cuando usted no tiene la razón, no tiene argumento, usted recurre al invento, al insulto y a la falacia. Pero ¿de qué vale eso si ya la campaña pasó, pasaron las elecciones? ¿Qué es lo que pasa? ¿Cuál es el tranque? Bueno, ¿Ustedes no han tomado posesión de la sí, oficina? nosotros ocupamos el local, o sea, tenemos posesión del local. Entonces nosotros estamos despachando normalmente en el local de la AMPA. En el local de la AMPA. ¿Ya se juramentó la directiva? Sí, no, la directiva está juramentada hace mucho. Estamos en nuestro local despachando normalmente. Pero nosotros queremos hacer hincapié que esto es una lucha gremial, no política. Entonces, parece que la gente cuando se acostumbra mucho a los puestos, no los quiere soltar. Entonces, nosotros siempre hemos estado en una posición abierta, democrática, siempre hemos propugnado por una AMPA plural, una AMPA de todos los agrónomos, de todos los profesionales agropecuarios, pero se insiste
en esa posición de querer crear inventos, mentiras. Entonces, óigame, después que usted ha tenido un historial tan bueno, no termine como el Pedro Santana de la AMPA. ¿Te entiendes? Entonces, tratando de crear situaciones, pero nosotros seguimos trabajando. Pero desde el punto de vista legal y de las acciones judiciales y ese tipo de cosas, ¿en qué punto está eso? O sea, nosotros queremos saber, yo y el doctor y el pueblo quiere saber si ustedes están dirigiendo la AMPA sí o no, porque si ustedes ganaron y no, físicamente no han ocupado el sitio, o están en los tribunales, ¿en qué punto está eso? Mire, ciertamente se presentó una litis judicial. En octubre hubo una decisión de un tribunal que anuló unas elecciones. Nosotros, como democráticos, acogimos. ¿Acogieron Porque tenemos que acogernos a la ley. Ok. Acogiéndonos a lo que mandaba esa sentencia, que decía que los convocantes de esas elecciones los facultaba para, amparado en el artículo 25 de los estatutos, convocaran a elecciones de nuevo. Acogiéndonos a ¿Y eso, se hizo? donde el 25% de la Asamblea Nacional de Dirigentes tiene la facultad de convocar una asamblea de dirigentes, esa asamblea elija la comisión electoral y se realizan las elecciones, con el plazo que mandan los estatutos. Así lo hicieron. Así se hizo, se sometió eso y se convocaron las elecciones para el 17 de enero. Yo le quiero preguntar una cosa. La ley es la ley, y eso no se pero también hay, y estamos de moda en eso, mecanismos legales para entorpecer cosas legales. Sí, señor. Y no se puede caer en la trampa de una gestión bloquearla en un tiempo que es vital con alegatos jurídicos. Mi pregunta es la siguiente. ¿Hay dos AMPAs o hay una sola ahora mismo? Una AMPA. Ah, ok. Esa es la que está dirigiendo a los profesionales, lo que usted preside. Sí, señor. Muy bien. Esas elecciones, independientemente de la convocatoria y de los fallos, asistieron miembros de ese gremio a votar. Claro. Ustedes obtuvieron la mayoría de los votos. 78%. ¿Cuánto? 78%. Ok. Tradicionalmente, aunque se haya disminuido la votación, votaron lo que tradicionalmente votan en las elecciones de la AMPA, o votaron mucho menos. Mire, doctor, usted ha dado en la diana. Tradicionalmente, en la AMPA, votan alrededor de 3.000 miembros. Hay más miembros, pero usted sabe que siempre la de la abstención y esas cosas, votan 3.000, cerca de 3.000, 2.000 ¿Y cuánto votaron ahora? Alrededor de 2.000 y algo. Bueno, votaron lo que siempre votan, Menuche. Claro. Pero yo lo que quiero hacer notar, mire, hoy el gremio de los maestros está en manos de la oposición. La gente que perdió puede perfectamente alegar en este tiempo un proceso para distraer los objetivos del gremio. Entonces, ustedes van a caer en ese gancho de meterse ahora en una vaina legal en un momento en que los agrónomos necesitan de su gremio. No, por eso nosotros no tenemos, no hemos acudido a la justicia. Ah, bueno. La otra parte es que ha acudido a la justicia. Y la justicia no ha dado ganancia de causa. Incluso lo ha condenado a ellos al pago de las cotas y esas cosas. Entonces, nosotros sencillamente escuchamos las falacias y los inventos que viven propalando por los diferentes medios. No, pero nosotros seguimos trabajando. No, pero para darle también algún tipo de razón, todos los procesos electorales, ninguno es perfecto. Claro, pero lo cogen en cualquier área, no son perfectos ninguno. Hasta las elecciones nacionales. Lo que no se puede ir es a eliminar no una directiva, sino los objetivos de una directiva que a la larga defienden al gremio. Correcto. Inclusive los que salieron demostraron que ser pro gobierno es una ventaja para los agrimensores. Para los agrónomos. Para los agrónomos. Para los agrónomos. Ellos se pasaron 16 años ahí
pero no lograron la categorización. No lograron la categorización con tu gobierno. Porque es que el problema, doctor, es que por eso nosotros hemos planteado una AMPA nueva. O sea, Ok, que vaya más allá de un reclamo de Ingeniero, la categorización. háblenos otra cosa. La producción del campo. Porque tú dices, bueno, el arroz, el TLC, bueno, ese es un problema que hay que tratarlo aparte. Pero en términos generales, usted sabe que hay dos, precios y escasez. ¿Hay escasez de producto ahora mismo? No hay escasez. No hay. ¿Están los precios ligeramente o muy altos? Hay algunos que tienen alguna diferenciación. ¿Hay razón para que esos precios estén altos? Mire, lo que pasa es que en la producción nacional inciden muchos factores externos. Porque están los fertilizantes, las maquinarias, los insumos agropecuarios, las semillas. Sí, pero hábleme del la principal causa. ¿Es posible que se pueda eliminar el intermediario? ¿O el intermediario es un mal necesario? Es un mal necesario. Lo que hay que trabajar de disminuir la intermediación, porque a veces la intermediación se extiende demasiado. Porque yo veo, por ejemplo, porque a mí no me cuentan, yo veo que los que cultivan flores en Constanza, cogen un camión, lo traen aquí, van a los jardines, le venden sus flores y se van detrás del mercado modelo, ponen su cosa y el mismo que está vendiendo las flores es el hijo, el hermano, el primo del que lo cultivó allá. Es decir, tienen la pirámide completa. Pero tú no lo puedes hacer en todos los renglones de la economía de aquí. Tú no lo puedes hacer. Tú no puedes hacer que el hombre que ordeña la vaca haga el queso. No. Porque eso es otra cosa. Ahora, para estar claro, los problemas del campo son nuevos. Eso es lo primero. No. Los problemas del campo son ancestrales. Pasa que se van adecuando a los nuevos tiempos, pero muchas veces influye la política gubernamental que hay para regir el sistema productivo nacional. Entonces, cuando hay reglas claras, se puede mejorar. Entonces, por eso yo digo, la intermediación, como usted bien lo describe, es un mal necesario. Lo que se puede es reducir la cadena de intermediación. Y de hecho, vimos por la prensa que se está trabajando en eso, en reducir la intermediación de los productos básicos. Pero algo importante que hay que destacar es que no hay escasez. Usted va a los mercados, las guaguitas que venden, usted lo ve repleta de productos agropecuarios. Entonces, pero como le decía ahorita, en la producción agropecuaria inciden muchos factores externos. Entonces, eso conlleva a aumentar el nivel de precio de los artículos de origen agropecuario. Aunque el gobierno ha hecho intentos, básicamente con los fertilizantes y la preparación de terreno, a dar un subsidio. No es intento, ¿no? Ha hecho un programa. Ha hecho importantes aportes. Y ya se ha pagado. Para los fertilizantes y la preparación de terreno, que eso, déjeme decirle, ha contribuido a que los precios de los productos agropecuarios no estén más altos. Claro. Porque el precio de fertilizante no se ha disparado. ¿Entiendes? El aporte de preparación de tierra, de terreno que ha hecho el gobierno ha sido considerable. Entonces, cuando usted, por ejemplo, el costo de preparación de terreno anda por alrededor de los 600, alrededor de los 700 pesos por tarea. Entonces, cuando usted tiene una disminución de 700 pesos en su costo de producción, pues eso le mejora la rentabilidad y le disminuye los costos de producción. Cuando sus fertilizantes no se han disparado, que usted tiene que usar muchos fertilizantes, también eso le mantiene el costo de producción más o menos. Es así, pero tanto tú como Andrés, le quiero poner un ejemplo para que realmente el público y los agrónomos se den cuenta si el gremio está en buenas manos, ¿verdad? No me cabe la menor duda. No, si el gremio está funcionando. Y no me cabe la menor duda. Yo le voy a decir, usted coge un aguacate en un supermercado y lo mira.
y dice, este aguacate, ¿quién lo produce? Tú llamas al dueño del súper, qué sé yo. Pero yo le digo que ese aguacate no es de los Castillo Pimentel, porque el de los Castillos se va y se vende en dólares por allá. Ellos no se ocupan de vaina de supermercado. Ese es de lo de Cambita o lo de Padre Las Casas. De Moca, Ahora, de Puerto Plata. Ese producto, ¿cómo llegó al súper? ¿Lo trajo el que lo cultivó? No, lo trajo el intermediario, que fue a Padre Las Casas o a San Cristóbal o a la cooperativa, cogió todos esos aguacates y se los fía al supermercado. Se los fía porque el supermercado no lo paga de una vez, lo paga a los 8 días. Hasta ahí no estamos hablando del gremio, ¿eh? Muy bien. ¿Dónde lo compró ese intermediario? Allá. ¿A quién? Al dueño de la finca. Ahora, esa finca era ¿cómo se llama? Una tierra grandota en manos de un dueño. Latifundio. De un latifundio o de un pequeño productor. No, es de un pequeño productor que se reunieron y el hombre va y recoge todo eso. Bien. ¿Esa tierra es propia o es De reforma agraria. arrendada del Estado? Muy bien. Esas plantas que están ahí, ¿qué tiempo se tomaron en producir? El tiempo muerto. ¿Quién pagó los gastos? ¿Qué insumos usó? ¿Quién cuida eso? ¿Un haitiano que tiene los castillos allá en Calimete o unos dominicanos que tienen 1 o 2 meses que trabajan ahí? ¿Y quién asesora a esos agricultores en el cultivo del aguacate? Ahí entran ustedes. Hay asesoría en la cadena de producción. ¿Y cuánto cuesta? ¿Qué por ciento de esa asesoría le corresponde o al ministerio o al AMPA? No, mire, realmente le corresponde al ministerio, porque la AMPA no tiene, ¿cómo le digo?, agrónomos empleados. O sea, la AMPA agremia, asocia a los empleados del Ministerio de Agricultura. O sea, la responsable de dar esa asistencia técnica es el Ministerio de Agricultura. Aunque el Instituto Agrario Dominicano también da asistencia técnica porque tiene agrónomos, ¿verdad? El mismo Banco Agrícola tiene agrónomos que dan asistencia. O sea, por ejemplo, pero los agrónomos del Instituto Agrario Dominicano se circunscriben a los asentamientos de reforma agraria. Los técnicos del Ministerio de Agricultura son más amplios, aunque le dan... Y son miembros del sindicato. Y son miembros de AMPA. De AMPA. O sea Así que es. a ese nivel, pero sí tiene un papel fundamental Yo en quisiera, lo que es la producción. yo quisiera que Andrés nos diga algo, porque con todo lo que ha oído, yo me imagino que no va a dar, los minutitos que quedan no le van a dar para decir, pero a ver cómo tú puedes resumir algo con respecto a lo que tú has estado viendo, que estamos hablando el doctor y yo y el colega. Agradecido, Ramón y doctor Jacín, que nos den la oportunidad de participar en este programa que es del sector agropecuario y de una vez mandar un saludo afectuoso a todos los profesionales agropecuarios de la República Dominicana y a nuestros productores. Ahorita estaban tratando el tema de la situación de la AMPA, las elecciones, pero es bueno decirle al país, es bueno que de las 3 corrientes que tiene la AMPA, en ese proceso se enfracaron 2 corrientes, unidad gremial y consenso gremial, y hubo uno que se retiró definitivamente de un diálogo que estábamos haciendo para montar las elecciones. Y esa que se retiró, que tuvo todo el tiempo fuera, es que creó los problemas que se presentaron. Y quienes dirigían esa corriente gremial puso a su partido a hablar mentira al país, diciendo cosas que son falsas. Y además de eso, cometieron el asunto dictatorial de ponerle cadena, de ponerle candado a lo que es el local de la AMPA y duraron 3 meses.
y con mucha paciencia, haciendo unas elecciones gremiales por la ley, por el tribunal, autorizado por un juez, se tuvo todo ese proceso esperando que nos entreguen el local y no fue posible, lo hicimos de una forma adecuada. Pacífica y tranquila. Pacífica, correcto. No le gustó a la persona que tenía ese enfrentamiento. Bueno, entonces anda por ahí diciendo cosas que prácticamente son farsas. Ahora, lo importante de eso es que la AMPA está dirigiéndose hacia lo que debe ser el andar del gremio, a favor de los profesionales agropecuarios. Y que fruto del diálogo que nosotros tuvimos ahí, logramos sacar la AMPA de la situación en que se metió para que surgieran los problemas que suscitaron. Y que en este momento estamos caminando correctamente a favor de las reivindicaciones. Andrés, ese es el punto. Sí. Generalmente los gobiernos, todos los gobiernos, quieren que los gremios sean proclives a su gestión. ¿Por qué? Porque quieren ayudarlo, no, porque no quieren que lo jodan y que le exijan cosas imposibles. Entonces dice, mire, tenemos que conseguir esta directiva. Pero el que estaba era también, y el que está, y el que viene va a ser así. Porque hay dos cosas. Cuando se llega ahora mismo, nosotros dijimos ahorita en broma, pero no consiguió la categorización. Hay cosas que ustedes no van a conseguir, ni siquiera con los que son miembros del gobierno, porque hay de todos los partidos, sí. Pero los que son no van a conseguir todo. ¿Por qué? Porque hay algunos elementos que impiden que se... ¿Qué cosas ustedes pueden lograr para la clase? Y advertir una cosa, no vamos a prestarnos, aunque somos amigos de Severino, lo queremos muchísimo, nos acompañó 20 años aquí, pero nosotros no nos vamos a prestar a meter al sector agropecuario en un litigio cuando hay tantos problemas en el campo. No es verdad que este programa, nadie le va a pagar el tiempo que se usa en esa pendeja. Nosotros no queremos tratar el tema judicial aquí, que lo traten en los tribunales, ¿verdad? Pero, voy para allá, ¿cuáles son aquellas cosas que tú quieres que por la buena, sin tener que hacerle un paro, una huelga general, una demanda, un manifiesto, ustedes quisieran que si se puede o con un poco esfuerzo se pueda conseguir para los agrónomos? Pero hay que poner claro ante este programa y el país de que no es que no se consiguió la categorización. En una sola institución de las 15 o 16 que hay, no se consiguió la categorización de los profesionales agropecuarios. En las demás sí. De 9, 10 mil a tanto se llevaron a 50 mil pesos. Que eso fue significativo en ese momento. Ah, porque la categorización era salarial nada más. Salarial. Sí. No, yo pensaba que era de posición. No, sí, exclusivamente salarial. Sueldo por preparación y experiencia. Correcto, por el tiempo en servicio. Y eso se logró, con el presidente se reunieron ellos. El nivel académico y ese tipo de cosas. Y solamente en una institución, reitero, en medio ambiente no se consiguió, en las demás sí. Ahora, ¿qué es lo que tenemos ahora? Que fruto de la entrada del gobierno que está presente, hubo unas cancelaciones y tenemos un sector agropecuario envejeciente que sobrepasa los 55 y 60 años largo de edad, en más de un 80% la estructura de los profesionales agropecuarios, y que en esa mesa del diálogo, recuerde cuando Tito Hernández venía aquí que decía, vamos, estamos dialogando, y que en eso llegamos a esos puntos y que queremos que nos cumplan con esos puntos, que los cancelados sean repuestos, que estamos trabajando para eso. Este comité ejecutivo que apenas se instaló en la oficina el lunes. Y estamos preparando una propuesta de pensión muy importante, que también el miércoles queremos tener lista para presentárselo a las autoridades. Entonces, en lo que es ya el proceso de capacitación, también estamos trabajando para la oportunidad de los técnicos que vayan
nivelando su nivel académico. Muy Eso bien. lo estamos haciendo. Andrés, lo que pasa es que yo quisiera lograr de esta directiva que nos quitemos todo tipo de problemitas de ese que hemos venido, de que nosotros no somos un gremio gubernamental, que nosotros aquí tenemos a todo el mundo. No, mira, no hay nadie que sea independiente, ni el Consejo de la Magistratura llevaron del Senado y de la Cámara de Diputados a donde se juntan todos los políticos. Ningún juez falla, no le gusta fallar en contra de un gobierno. Por eso ustedes van a ganar aunque no vayan a la audiencia. Ahora, lo que yo le quiero decir es lo siguiente. Nosotros no podemos seguir escondiendo los objetivos de un gremio. Mejoría de sus miembros y función social que tienen que hacer en el campo. Balaguer decía, yo no me interesan los agrónomos porque lo que andan en un motor enamorando muchachitas. No era verdad. No. Y yo no quiero meterme en los abonos porque ellos lo que venden es arena. Eso fue lo que le metieron en la cabeza a un presidente. Ahora, realmente, para terminar, ¿qué te gustaría lograr en esta gestión? Que ustedes digan, bueno, tuvimos ahí 2 años, 2 años, 2 años. y logramos esto, aquello y lo otro. ¿Qué cosas ustedes quieren conseguir? En primer lugar, excúseme que reitero de nuevo, y eso es lo que los profesionales quieren oír porque tenemos más de 400 técnicos cancelados. Esas reposiciones. En segundo lugar, darle el apoyo para que el agrónomo otra cosa. El que viene pone su gente y vota al que estaba, ¿eh? No, pero no debe ser así. No debe ser así porque hay espacio. No debe de... hay espacio hay para espacio, todito. sí, correcto. Bueno. Y además le estoy hablando de pensiones, que cada vez que un técnico de esos se pensiona, queda un área vacía que debe ocuparlo otra persona. Entonces el productor no debe quedar sin asistencia. Pero eso lo resuelven las autoridades. Entonces nosotros queremos en esta gestión avanzar con lo que es la posibilidad de llevar siempre la asistencia técnica a nuestros productores para que no se cumpla lo que decía Balaguer, porque sin esos técnicos, sin esa asistencia técnica, los invernaderos, que son estructuras modernísimas, no funcionan, entonces tenemos que tener asegurada la producción nacional para que el pueblo pueda alimentarse y que se pueda exportar y que se importe menos. Entonces los técnicos tenemos una responsabilidad muy grande y por eso le pedimos a las autoridades que nos den esa facilidad, ese apoyo para que nuestros técnicos puedan ejercer su función, pero que nos repongan. Señor presidente, es un llamado, doctor, al señor presidente, porque queremos que esos 400 y tantos técnicos con nivel de maestría, de doctorado, no estén en su casa haciendo otra cosa, sino que nos repongan esos cancelados y que esos colegas que tienen ya 60 hasta 70 años sirviéndole al país con 30 y 40 años de servicio, también pueda ser pensionado, que tenemos la fe y la confianza en el presidente y que lo ha manifestado y que hemos tenido contacto con las autoridades para que eso se cumpla. ¿Cuál es la posición tuya en la AMPA en este momento? Secretario de Asuntos Internacionales y soy de unidad gremial, o sea, de las 3 corrientes que existen, 2 participaron, las que son tradicionales, tanto consenso gremial, que antes era democracia gremial, y unidad gremial. Ahí estamos representados en este momento. Sí. ¿De qué partido es? PLD, y en el caso de consenso gremial, PRM. La gente que se retiraron fueron los de la Fuerza del Pueblo. La Fuerza del Pueblo, que nunca había participado en unas elecciones y quisieron participar ahora, y fueron los causantes del problema para que suscitara lo que se involucró a la AMPA. Hay empleados públicos que ocupan sus puestos porque la mayoría de esa profesión va al Estado. Por ejemplo, la mayoría de los ingenieros agrónomos, la fuente de trabajo es el Estado, o Banco Agrícola, o Agricultura, o IAD, el área agrícola. Y los que trabajan en el sector privado son menos. Los veterinarios igual, pero no tanto.
El veterinario puede que tenga en una granja o en algo trabajo. El médico, hay un alto porcentaje en una etapa de la vida que casi 100% es el Estado, el hospital. Después que van especializándose, se van. Entonces, ustedes dependen demasiado del Estado. Tanto así que el que no consigue un buen trabajo en el Estado, generalmente hasta deja la profesión y se va a conchar, se va para Nueva York. Ustedes saben lo que le estoy diciendo. Sí. Ahora, por ejemplo, en porcentaje, ¿cuál es la institución que más agrónomos tiene? Agricultura. Agricultura. Le sigue el Instituto Agrario. Correcto. INESPRE tiene agrónomos. Tiene, pero el Banco Agrícola tiene más que INESPRE, pero también tiene. Medio ambiente y el Banco Agrícola tiene. Sí. Bien. Fuera de que ustedes son afiliados también de veterinaria con el asunto de la dirección de ganadería. Tienen, ¿dónde más se aloja el agrónomo? Hay muchas fincas que tienen agrónomos hay fincas que contratados, que lo dirigen agrónomos. Sí. Básicamente, en las fincas ya más grandes, que tienen proyectos definidos de y producción. Finalmente, Barcelona, el Banco Agrícola tiene mucho. Sí, también tienen. ¿Y qué función hace el banco? ¿Evaluar fincas? Sí, los peritos son los peritos, lo que dan gestionan los préstamos. Lo que producen. El que dice si esa persona o no califica. Correcto. Son agrónomos. El financiamiento del Banco Agrícola a los productores es manejado por un profesional agropecuario. Okay, le da seguimiento. ¿El país necesita agrónomos o ya tiene suficiente? No, doctor, recuerde que necesita mucho porque duramos un tiempo que vivíamos el periodo de España boba, que las universidades cerraron sus facultades de agronomía. Sí. Entonces, y de educación también. Por eso, Andrés decía ahorita que somos una profesión envejeciente. ¿Ustedes tienen contacto con universidades o no? Tenemos planes de establecer contactos y acuerdos con universidades. En docencia hay muchos agrónomos que dan clases. No mucho. No mucho. Que no dan clases, no hay muchos. No hay mucho. Hay pocos. Se han ido reduciendo las facultades y los estudiantes. Ha habido un momento histórico. Ahora en los últimos... Yo quiero saber si, por ejemplo, ¿cuántos agrónomos dan clases en la Universidad Autónoma de Santo Domingo? ¿Lo tiene el gremio? De agronomía. ¿Usted dice clases de agronomía? Sí, claro. Está cubierto por profesionales agropecuarios. Si usted no tiene mucho capital, no ponga esa Nosotros facultad en la... tenemos muchos afiliados. Yo quiero, doctor... Yo quiero ahora dejarte tiempo para que ustedes le digan qué quieren que sepan de ustedes aquí. Adelante. Los profesionales. Mire, primero, una pregunta que usted hacía, ¿qué queremos nosotros dejar a la AMPA que este Comité Ejecutivo Nacional logre? Primero, que los profesionales agropecuarios puedan desarrollar proyectos de producciones propias, o sea, para que vayan logrando su independencia económica. Y de hecho ya tenemos contacto con el Banco Agrícola para afianzar esa parte, pero también una AMPA que sea participativa en el quehacer agropecuario nacional, que tenga incidencia en la agropecuaria nacional, que sea una asesora, tanto el Ministerio de Agricultura, de todo el sector agropecuario. Nosotros queremos dejar esos dos legados como AMPA. Pero queremos decirle al profesional agropecuario que este Comité Ejecutivo Nacional está comprometido con que esta AMPA resurja, sea más democrática, una AMPA plural, una AMPA abierta, donde todos los profesionales agropecuarios tengan participación y se beneficien del quehacer de la AMPA. Que tengan confianza en este Comité Ejecutivo Nacional que trabajará en beneficio de los profesionales agropecuarios de una manera plural y abierta. El local de AMPA, que estuvo encadenado, estuvo cerrado durante 2 o 3 meses, ya está abierto. ¿Se están manejando armónicamente las dos corrientes? ¿Todavía no ha habido dificultad? Perfectamente, porque donde hay democracia... ¿Están de acuerdo las dos partes con indicarle a los profesionales agropecuarios que su trabajo es la asesoría técnica y no la política, porque esa es otra? Hay que acordarse de los políticos presos y de los presos políticos. Correcto, por eso que vienen las distorsiones cada vez que hay cambio de gobierno, porque hay un % de profesionales que
se ponen en el hábito de profesional para reclamar sus derechos, pero lo que han hecho los 4 años anteriores es hacer campaña política. Correcto. No es que no tengan derechos, pero sino que no separen una cosa de la otra, que es difícil. 9 miembros del comité ejecutivo y estamos completamente en armonía manejando lo que son los puntos de la asociación y creemos que vamos muy bien. Bueno. Solamente es ver los resultados hacia los profesionales agropecuarios, que en eso es que estamos trabajando, en esos resultados. Y sin agrónomo y productor no hay alimentación. Entonces el agrónomo, el profesional agropecuario, juega un papel importantísimo de primera categoría en la República Dominicana y en el mundo. Y por eso es que decimos que hay que darle un nivel, preponderancia, una atención Y especializado. permanente. Bien. Al ingeniero Fausto Elías Tejada, presidente de la Asociación Nacional de Profesionales Agropecuarios AMPA, y al ingeniero Andrés Gómez, gracias por estar con nosotros y mucho éxito. Gracias a ustedes.